Sean todos bienvenidos a una sesión más de esta materia denominada legislación laboral, ¿sí? En esta ocasión vamos a analizar lo que vienen siendo las condiciones de trabajo. Y bueno, ¿qué es eso para principio de cuentas? Las condiciones de trabajo son directrices mínimas que establece la ley para todas las personas que prestan servicios personales subordinados a un patrón, ¿sí? En este caso, nosotros la podemos encontrar en el artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo. A partir de allí podemos ver enumeradas todas y cada una de las condiciones bajo las cuales se rige una relación de trabajo. A manera introductoria, es importante desde el área del perfil de ustedes de ingeniería en minería, técnico superior en minería o ingeniero técnico minero, que bueno, la actividad minera en términos ¿cómo decirlo? De importancia, vaya. Es una de las principales actividades, vaya la redundancia, que en nuestro país genera pues un número significativo dentro del Producto Interno Bruto, puesto que genera por ahí bastantes plazas de trabajo y sobre todo riqueza para el Estado. Quiero mencionar también que en las normas de la Ley Federal del Trabajo, estas directrices que mencionábamos como condiciones de trabajo buscan salvaguardar la integridad, la salud, la estabilidad y la justa remuneración de las personas que prestan sus servicios a los distintos corporativos o a las distintas empresas de la minería en México, ¿sí? Entonces, es importante mencionar que esta sesión va encaminada a establecer un análisis sencillo, pero sustancioso para ustedes, donde podamos analizar pues lo que es la jornada de trabajo, las vacaciones, el salario, el aguinaldo, la antigüedad y sobre todo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, así como algunas situaciones en materia de seguridad y salud con respecto a los riesgos específicos que se pueden manifestar en el sector minero, ya que pues si bien es cierto, lo mencionaba en una sesión pasada, la minería pues es una actividad muy bondadosa en el tema de lo económico, porque pues bueno, los salarios están por encima de lo que establece la ley, ¿no? Pero así como los salarios son dignos, digamos, muy sustanciosos, si así se le pudiera decir, también existen riesgos que pues la mayoría de las actividades de trabajo no los tienen. Entonces, en este caso aplicaríamos que mayor riesgo, pues mayor el salario, ¿no? Entonces, pasemos a analizar estas condiciones de trabajo. Tenemos la jornada laboral en el sector minero, ¿verdad? De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, sobre todo por ahí en el artículo 58 del instrumento legal mencionado, establece que la jornada máxima será de 8 horas. Esas 8 horas tendrán que ser diurnas. Para los turnos nocturnos será de 7 horas y al haber jornadas mixtas, ¿sí?, tendríamos por ahí hasta un monto de 7.5 horas de trabajo, con hasta 48 horas semanales. Por ahí está una iniciativa de reforma para que la jornada laboral se pueda reducir a 40 horas a la semana.
Pero bueno, yo creo que uno de los principales desafíos que va a enfrentar esa situación, pues es que la actividad minera es una actividad muy diferente a la mayoría de las que se desarrolla en el país. Entonces, creo yo que así como se ha manejado a lo largo de los años el tema de prestaciones por encima de la ley, yo creo que ahí las jornadas posiblemente vayan a quedar igual, pero posiblemente exista una negociación, sobre todo a través de los contratos colectivos, para no generar controversias ni problemas, sobre todo a la base trabajadora. Cabe señalar o cabe mencionar también que en la minería, por la peligrosidad, por los riesgos a los que se exponen los trabajadores, se pueden establecer jornadas reducidas mediante contrato, ¿sí? Es decir, cuántas horas efectivas son las que realmente el trabajador va a estar desarrollando su actividad dentro de la mina. También es importante, en cuanto a el tema de la jornada de trabajo, mencionar el tema de las horas extraordinarias. Las horas extraordinarias están limitadas a 3 por día, hasta 3 veces por semana, es decir, que máximo tú puedes acumular en la semana 9 horas extraordinarias que serán pagadas al 200%. Si después de las 9 horas se excediera ese máximo legal que establece con respecto a las horas extraordinarias la ley, la diferencia de 9 en adelante se tendría que pagar en un 300% y pues también con la consigna o la expectativa de que las autoridades laborales puedan tomar cartas en el asunto y pudiera más bien en este caso ser sancionada la patronal, ¿sí? Otra situación bien interesante que hay que señalar en la jornada laboral, sobre todo para su sector, es que es muy importante supervisar la jornada en el área de la minería, en mina, pues vaya, para evitar sobrecarga y exposición a riesgos típicos de la actividad minera. Es muy importante que el trabajador solo esté el tiempo necesario dentro de la mina, solamente el necesario. El estar trabajando horas extraordinarias expuesto a diferentes peligros, pues puede poner en riesgo la vida y la integridad del trabajador, ¿no? Entonces, el hecho de que existan horas extraordinarias, bueno, la ley la regula, pero lo ideal es que el trabajador solo preste sus servicios en la jornada, sobre la jornada legal, ¿no? Porque aparte de que, si bien es cierto, se ayudan económicamente con ese pago de horas extraordinarias, pues también se está poniendo en riesgo su vida y su salud. El hecho de que exista una jornada de trabajo reconocida en la ley no es una ocurrencia. ¿A qué voy con esto? El monto de horas para laborar al día y a la semana, pues tiene pues una situación muy sencilla de entender. Es decir, 8 horas son para trabajar, otras 8 horas del día son para hacer cosas que no tienen nada que ver con tu trabajo, tu familia, tus asuntos personales, etcétera. Y otras 8 horas son para dormir. Ese es el ciclo de 24 horas de un día. Entonces, el hecho de trabajar más, pues implica otras cosas, ¿no? Y sobre todo el que se reduzca las horas de descanso, pues eso también puede afectar al trabajador y sobre esa situación pudiéramos tener una sobrecarga, ¿no? Y en su defecto, exposición a riesgos, ¿sí? Es decir, porque está trabajando más de lo que se debe trabajar independientemente de que le paguen, ¿sí? Luego tenemos las vacaciones. Anteriormente, antes de las últimas las últimas reformas a la ley de trabajo, los trabajadores tenían derecho a percibir vacaciones
una vez que se cumplió el primer año de servicio, los trabajadores tenían derecho en el primer año de servicios a un periodo de vacaciones de 6 días, ¿sí? Pagados, 6 días pagados por conceptos de vacaciones que aumentaban de 2 en 2 hasta llegar a 12 en el quinto año de servicio. Después del sexto año, ¿sí? Deberían de acumular 5 años más de labores para tener derecho a 2 días más de vacaciones. Ahora, con las reformas laborales que ha habido en los últimos años, ese principio cambió. Ahora, en lugar de recibir 6 días de descanso en el primer año de servicios, los trabajadores tienen derecho a unas vacaciones equivalentes a 12 días de servicios. Y siguiendo la misma línea del principio anterior, de las vacaciones anteriores, van aumentando de 2 en 2 hasta llegar a 20. ¿Sí? Después del quinto año, ¿sí? Deberán de pasar otros 5 años más para acumular 2 días más de vacaciones. Entonces, en este caso, sí la reforma le cayó muy bien sobre todo a la base trabajadora, porque aumentó el doble en el primer año de servicio. Entonces, para tener 20 días de vacaciones, pues sí tardaban varios añitos, casi al llegar a la jubilación, ¿no? Entonces ahora eso sucede en los primeros 5 años de servicio. En el caso de la prima vacacional se mantiene de un 25% sobre el monto de las vacaciones, es decir que si tienes 12 días de descanso en tu primer año de servicio, te darán un 25% más sobre esos días, que estaríamos hablando de, serían 3 días más de vacaciones. Tendrías 12 días de descanso en el primer año de servicio, pero con una cuota adicional de 3 días, pero no descansados. No descansados, pero sí pagados, ¿sí? Que eso correspondería a tu prima vacacional del 25%. Una nota importante que les dejo aquí es que las vacaciones no son negociables, ¿sí? Las vacaciones no son negociables. ¿En qué sentido? Es decir, que te manden llevar a trabajar en vacaciones y te dicen te pago el doble, te pago el triple. Las vacaciones no son negociables, te tienes que ir a descansar. ¿Por qué? No es una ocurrencia, vuelvo, el tema de la prestación, y lo dice la nota muy claro. En minería las vacaciones son claves para prevenir desgaste físico y mental derivado de una actividad que es de alto riesgo, ¿sí? Entonces es muy importante, tus vacaciones, vete a descansar. Te pagan tus vacaciones, son pagadas, y una prima vacacional sobre esas vacaciones de un 25% más en tema de recursos económicos, no de descanso, pero de recursos económicos sí. Ahora bien, algo que no menciono yo en la presentación y que va de la mano con temas de la jornada de trabajo y de las vacaciones, porque hablamos de días. Hay un principio de la jornada laboral que dice, por cada 6 días de trabajo habrá uno de descanso, ¿sí? Pagado. Por eso es que generalmente las empresas tienen una jornada de lunes a sábado, ¿sí? Con lo que se pretende hacer con la reforma a la reducción de la jornada de trabajo, la reducción de horas de trabajo a la semana, es precisamente establecer una especie de jornada inglesa que sea de lunes a viernes y que trabajes únicamente 8 horas. ¿Sí? Para el caso de la minería, vuelvo a insistir, es una situación algo compleja, porque si bien es cierto,
pues descansan turnos, tienen primera, segunda o tercera, la jornada del trabajo es muy diferente, ¿sí? Entonces, vaya, tal vez ahí se compensa el tema también de lo que se paga por la actividad en relación al tipo de jornada que establecen. Entonces, eso no nos pega bastante. Pero algo que sí quiero yo señalar bien es cuáles son los días en los que no se trabaja o en los que no se debe de trabajar, ¿sí? En la mina, ¿sí? Es decir, que son días de descanso obligatorio, ¿sí? Por ejemplo, vamos, el primero de enero no se trabaja, ¿sí? Luego de allí nos brincamos al primer lunes de febrero por el 5 de febrero. Luego de ahí nos vamos al tercer lunes de marzo por el 21 de marzo. De ahí nos brincamos hasta el día 1 de mayo, ¿sí? Sería el día 1 de mayo el día que caiga el 1 de mayo. Y por ahí también el 5 de mayo, que sería el primer lunes de mayo por el día 5 de mayo. Luego de ahí nos pasamos al primer lunes, no miento. De aquí nos pasamos al tercer lunes del mes. Sería el segundo lunes del mes de septiembre por el día 16 de septiembre. Sería luego el tercer lunes del mes de noviembre por el 20 de noviembre. Luego tenemos el 1 de diciembre de cada 6 años por el cambio del Poder Ejecutivo Federal. Tenemos el 25 y el 25 de diciembre. Esos son los días que marca la Ley Federal del Trabajo como días inhábiles para laborar, ¿sí? En esos días, pues, son días de descanso obligatorio de acuerdo a la normativa, ¿sí? Entonces, para aclarar eso, también mencionar generalmente el principio de los días de descanso o de la jornada laboral, pues dice que por cada 6 días de trabajo habrá uno de descanso. Aquí quiere decir que no necesariamente tiene que ser domingo el día que yo tengo que descansar. Ya eso es una cuestión que se pudiera negociar entre las partes, entre la parte patronal y la parte trabajadora, ¿sí? Entonces, es algo que yo quería señalar. Es importante señalarlo, ¿sí? Entonces, también algo importante que es importante mencionar es el tema de trabajar en domingo. Si por alguna circunstancia alguno de ustedes trabaja en domingo, es decir, su jornada de trabajo es de 6 días y descansa un día, pero el día que descansa no es domingo, es, no sé, miércoles, por ejemplo. Usted tendrá derecho también a una prima dominical, ¿sí? Que en este caso será del 15%, ¿sí? En relación al salario percibido devengado en día domingo, ¿sí? Ahora bien, si por alguna cosa también usted trabaja en su día de descanso, usted tendrá derecho a un pago doble por laborar en su día de descanso, ¿sale? Bueno, abordado el punto, porque era una cuestión que se me estaba pasando, seguimos con lo siguiente: salario, aguinaldo y antigüedad, ¿sí? El salario, pues, es la cuota establecida entre la parte trabajadora y la parte patronal por la prestación de servicios personales subordinados a la segunda parte, que en este caso sería el patrón, ¿sí?
El salario nunca puede ser inferior al mínimo, ¿sí? Mencionarles para la gente que trabaja en la zona fronteriza, eh, por allá cerca de, más bien colindando con los Estados Unidos, la gente que trabaja en los municipios que colindan con los Estados Unidos de América, en la zona fronteriza norte, tienen un salario mínimo de 419.18 pesos al día de hoy. Y en el caso de los trabajadores del resto del país, ¿sí? Perciben, no deben de ganar, ¿sí?, una cuota inferior a 278.80. Mencionarles algo sobre esto, sobre estos montos. En los últimos años, sobre todo a inicio del sexenio del presidente López Obrador, la cuota de salario mínimo ha aumentado significativamente, ¿sí? Entonces, en buena medida, muchos trabajadores que operan bajo esta modalidad de salario mínimo, son, digamos que, los trabajadores que se han visto beneficiados gracias a esas políticas públicas impulsadas con respecto a la mejora de los ingresos de la clase trabajadora. Sí, entonces es muy importante eso. Algo más que deseo agregar del salario es que el salario es inembargable, salvo la excepción de deudas por concepto de pensión alimenticia. Es en el único caso en que el salario mínimo puede ser embargado, ¿sale? Nada más por mencionar esa parte. Luego del salario, pues tenemos la parte del aguinaldo y la antigüedad. En el caso del aguinaldo, pues es una prestación que nos otorga 15 días de salario pagados, ¿sí?, para antes, o que deben de ser erogados por la parte patronal a más tardar el 20 de diciembre. En esa parte, pues bueno, sabemos que en diciembre pues la mayoría de la gente pues tenemos gastos extraordinarios por las fechas que se mencionan, que son del mes de diciembre, la Navidad, el Año Nuevo, etcétera. Y pues obviamente es cuando sobre todo los trabajadores tenemos más gastos, ¿no?, con la familia. Entonces, generalmente la mayoría de los trabajadores utilizamos esos recursos pues para satisfacer esas necesidades donde que en diciembre se gasta un poco más de dinero. Luego tenemos la antigüedad. La antigüedad es una prestación que protege los derechos de los trabajadores para indemnizaciones y beneficios que permiten fomentar la estabilidad laboral y el reconocimiento, sobre todo esto, el reconocimiento de la trayectoria de un trabajador, en este caso minero, porque es la materia que nos ocupa, ¿no? Y bueno, mencionarles la antigüedad al día de hoy. Bueno, más bien mencionarles, miren, antes de las reformas laborales de estos sexenios de la cuarta transformación y ese rollo, la antigüedad se calculaba bajo dos principios, ¿sí? Es decir, si un trabajador era despedido, ¿sí?, si un trabajador era despedido, tenía derecho al pago de una prestación por prima de antigüedad igual a 20 días por cada año de servicio, ¿sí? Es decir, si un trabajador había laborado, no sé, 5 años y era despedido injustificadamente, tenía derecho a una prima de 100 días de salario íntegro por concepto de prima de antigüedad. Ahora bien, en ese mismo sentido, si un trabajador laboró, no sé, 5 años, pero él decidió renunciar o lo despidieron o hubo rescisión laboral justificada, pues el trabajador no tenía derecho a esa prestación, ¿sí? Ahí se acababa, ¿sale? Luego, el otro principio decía que el trabajador
tiene derecho a una prima vacacional de 12 días de salario siempre y cuando éste hubiese laborado 15 años o más. ¿Sí? 15 años o más. A partir de los 15 años, el trabajador tenía derecho a 12 días de salario íntegro por cada año de servicio. ¿Sí? Algo bien importante en ese punto es que si el trabajador era despedido injustificadamente y tenía 15 o, por ejemplo, 18 años más de servicio, tenía derecho a una prima de 12 días por cada año de servicio, que sería 12 días por 18 y lo que le diera por el monto del salario diario. ¿Sí? Ahora bien, también algo importante que hay que señalar ahí. Ese principio también decía que el trabajador que se separara voluntariamente, es decir, que renunciara, pero que tuviera más de 15 años de servicio, tendría derecho a esa prima de antigüedad, independientemente de que dejara su centro de trabajo de manera voluntaria. Ahora, con las nuevas reformas, ¿sí? La antigüedad solamente se pagará esa prima de 12 días por cada año de servicio. Será únicamente para aquellos que se mantengan más de 15 años. Es decir, si una persona decide retirarse o es despedido injustificadamente, no marca que se pague dicha prestación, aunque en la práctica déjenme decirles que sí se paga. Si en realidad se paga, y ahora pues nada más son 12 días de año de servicio, son 12 días por cada año de servicio. Es decir, si te despiden injustificadamente, la prestación pues sí cambió, porque son 12 días de salario. Si son 5 años, son 5 por 12, pues lo que te va a dar como 60 días, ¿sí? Cuando anteriormente pues pudieran ser 100. También otro ajuste a esta prestación se da porque anteriormente se calculaba sobre el salario del trabajador, sobre el salario base. En el sector minero es muy común que los trabajadores ganen por encima del mínimo, ¿sí? Tenemos gente ganando 700, 800 pesos diarios. Entonces, imaginen una prestación de un despido injustificado, son 5 años, son 100 días, de a 800 pesos, pues estamos hablando de 80,000 pesos antes de la reforma. Ahora bien, las personas que se separen injustificadamente o justificadamente si tienen más de 15 años de servicio, ¿sí? También mencionarles que los 12 días que se dan actualmente por año de servicio, por concepto de prima de antigüedad, están topados. ¿Por cuánto? Pues hasta por el doble de una cuota de salario mínimo. Es decir, que si el trabajador ganaba 800 pesos por... Continúo. Les decía que si un trabajador, por ejemplo, gana 800 pesos, pues ya no se le puede calcular con su salario base, tendría que ser hasta por el doble de una cuota. Insisto, está topada. Entonces, si tenemos 278 pesos, .80 por 2, nos daría una cantidad de 557.6, que lo multiplicaríamos por, no sé, por 60 días de salario. Estamos hablando de que
tendría una prima vacacional algo así como 33,000, 33,000, a ver, permítanme igual, por 2, no por 60. Estamos hablando de 5 años de servicios por una cuota de 12 días por cada año de servicio. Entonces 5 por 12 son 60 y luego por el doble de la cuota estamos hablando de 33,456. Y al contrario, si fueran los 800 pesos por como estaba la anterior prestación, eran 5 años, esos 5 años se multiplicaban por 20 porque era el principio, que eran 20 días por cada año de servicio, siempre y cuando estuviera o hubiese elaborado menos de 15 años, serían 100, esos 100 por 800, pues estamos hablando de 80,000 y hay una diferencia bien grande, arribita de los 40 y tantos mil pesos de diferencia. Pero bueno, eso como dato histórico. Ahora lo que ustedes pueden consultar en su Ley Federal del Trabajo es precisamente que esa prima de antigüedad se va a calcular por un monto de 12 días por cada año de servicio, que eso fue un cambio. Ya anteriormente solamente era para a partir de los 15 años o más de servicio calcularla de 12 días por cada año de servicio y de 1 a 15 o menos, de 1 a 14, pues te la calculaban de 20 días por cada año de servicio. Y dirán ustedes, ¿por qué había esos dos principios, Lick? Pues bueno, el detalle está que las normas de trabajo pues buscan precisamente tratar de buscar un equilibrio entre la parte trabajadora y la parte patronal. Por eso había esos dos principios. Pero bueno, ahora con la reforma, menciono nuevamente, son 12 días por cada año de servicio. Para temas de despido injustificado y para temas de separación de la relación de trabajo de manera voluntaria, es decir, una renuncia, siempre y cuando tengas más de 15 años laborados, se te respeta y se te pagará esa prestación. ¿Sí? Luego pasamos por allí a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Tomé un pequeño dato de hace unos días, hace poco menos de 2 meses me parece, un dato histórico donde por allá en Cananea, los mineros de Cananea, Sonora, pues recibieron un reparto de utilidades hasta por un monto de 490,000 pesotes. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Bueno, si bien es cierto, las unidades económicas ven reflejados sus números, sus gananciales en cada ejercicio fiscal, se puede decir y se puede afirmar que es gracias precisamente a su base trabajadora. Entonces, en ese sentido, la ley protege a los trabajadores en el sentido de que la base trabajadora tendrá derecho a un 10% sobre las utilidades fiscales de la empresa al año. Mismo que será pagado a más tardar me parece que, si no me equivoco, el 20 de mayo de cada ejercicio. ¿Sí? Entonces, el reparto de utilidades se divide por ahí en 50 y en 50%, es decir, un 50, bueno, ¿cómo decirlo? Miren, todos los trabajadores tienen derecho a un 10% de utilidades, pero luego me ha tocado por ahí que pregunta, sobre todo las esposas de los mineros, dice, oiga, ¿por qué a mi esposo le dieron menos utilidades que al esposo de Juanita? Si se supone que esa prestación es igual para todos. Y en efecto, es igual para todos porque es un 10%. Pero ¿qué hace la diferencia? Hace la diferencia los días trabajados. Es decir, ese 10%, ese pastel se divide en dos, ese 10%. Y una parte, o la mitad, se divide de acuerdo a los días trabajados, ¿sí?
Y posiblemente el esposo de la señora que me preguntó, pues no ha de haber laborado algunos días en el año. Eso, pues, disminuye la utilidad. ¿Por qué? Porque solamente te van a dar utilidades sí o sí fuiste a trabajar, no que tuve licencia, que falté o que tuve días de descanso y eso, no, o sea, las utilidades por ese principio se pagan por días trabajados, por día que produciste riqueza. Y luego el otro 50% son, o se calcula, el otro pastel se reparte en relación al monto del salario que percibe el trabajador. Entonces, si por ejemplo el señor, el esposo de la señora que me preguntó, con relación al esposo de Juanita, o el esposo de Juanita es, no sé, supervisor, y el esposo de la señora que me pregunta, pues ahora sí que como dijo mi tío, es soldado raso, pues entonces ahí tienen dos situaciones que son muy marcadas para que las utilidades no sean el mismo monto. La prestación es igual para todos, 10%. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? Los días laborados y el monto de lo que gane, el monto de su salario. ¿Sí? En minería también, esto yo no lo sabía porque obviamente yo trabajo poco con gente de las minas en el tema de asesorías, pero aplica a trabajadores eventuales con más de 60 días laborables. Es decir, que los trabajadores, aunque no sean del contrato colectivo o no sean del sindicato, si tienen más de 60 días laborados, ellos también tendrán derecho a percibir esas utilidades, ¿sí? Y bueno, algo bien importante y que reconoce la Ley Federal del Trabajo es que la participación de los trabajadores en las utilidades de su empresa reconoce su esfuerzo y su contribución a la productividad y obviamente a la economía del país, por supuesto. ¿Sale? Entonces es algo que debe de quedar ahí bien entendido. Nota importante. A raíz de las reformas laborales más recientes, el monto de la participación de las utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años, ¿sí? Y en ese sentido se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Artículo 27, fracción 8 de la Ley Federal del Trabajo. Generalmente se sigue calculando como se los mencioné con anterioridad, pero si la utilidad o la ganancia de la empresa, de acuerdo a los principios señalados en la plantilla anterior, supera el monto de 3 meses de salario del trabajador, pues solamente le van a dar, en términos llanos, 3 meses de salario al trabajador. Así de sencillo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que si a una empresa le va muy bien y no sé, el año pasado le dieron, no sé, 200,000 pesos a un trabajador por utilidades, ¿sí? Y eso equivale a aproximadamente a 3 meses de su salario. Pero en el siguiente ejercicio fiscal, la patronal, vaya, supongamos que en el cálculo normal al trabajador le debieran de pagar 500,000, pues solamente le van a pagar lo del año anterior, igual nada más. Cosa que no se miraba o que no se atendía de esa manera antes de la reforma laboral, ¿sí? Entonces, pues, o estos cambios, pues, insisto, en la teoría del legislativo y de las personas que están en el poder legislativo, en este caso, vaya la redundancia, en la Cámara de Diputados, sobre todo en la Cámara de Senadores también, y en algunas ocasiones por parte del Ejecutivo Federal, obedece al principio de equilibrio de la fuerza de trabajo y obviamente de quien contrata esa fuerza de trabajo.
La Ley Federal del Trabajo, vuelvo a insistir, busca el equilibrio entre las partes dentro de una relación de trabajo. O al menos esa es la excusa bajo la cual seguramente se hizo esa reforma. Sí, porque lo contrario pues seguramente no hubiera pasado. Bueno, continuando con, ahora sí que con nuestra plática, más o menos así como lo ven ustedes aquí en esta pequeña rúbrica, ahí tenemos cómo se calcula la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Obviamente este es un ejercicio muy sencillo porque solamente utilizamos 5 trabajadores. Si se fijan, retomando el tema de cómo se calcula el 50%, más bien ese 10% está distribuido primero 10% entre los días laborados en el año y el otro 50% de ese 10% sobre el salario anual de los trabajadores. Entonces, si se fijan ustedes, en la columna de días laborados, pues resulta que no todos los trabajadores pues tienen el mismo número de días, si se fijan es variable. Entonces los salarios también son variables. ¿Sí? Ahora, tenemos que obtener un factor días y un factor salario. Aquí si se fijan, pues es exactamente el mismo, solamente hay que sacar uno por trabajador y nos da esto. Y en el balance general, si se fijan, tenemos la prestación que se iba a dar, o más bien el monto que se iba a repartir eran 8 millones. ¿Sí? Entonces tenemos 4 millones que se repartieron en base a los días de trabajo de los trabajadores y otro tanto en el factor de días de los trabajadores. Días laborados, salario de los trabajadores. ¿Sí? Entonces así se calculaba en su momento. Por ahí van a hacer una actividad en la plataforma. Hay un recurso donde ustedes van a hacer el cálculo de utilidades y ahí explico paso a paso cómo es que se tiene que hacer. Es una cosa bien sencilla porque son matemáticas simples, son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. No hay un hilo negro, no hay nada extraño, es muy fácil de hacer, solamente tienen que seguir los pasos como se los indico ahí. Han de cuenta que es como una receta de cocina. Entonces, nomás vamos llenando los campos y vamos haciendo nuestros cálculos. También van a ir a trabajar cómo se calculan las vacaciones, el aguinaldo, la prima vacacional en caso de un despido injustificado, sobre todo eso, cómo se calcula el finiquito y qué pasos debo de seguir y qué principios debo de tomar en cuenta. ¿Sale? Y lo mismo con el reparto de utilidades. Le digo, es algo bien sencillo, nada más que luego porque me toca que me consultan, no, oiga licenciado, fíjese que me despidieron, me corrieron y ¿a qué tengo derecho? Entonces hay que hacer el cálculo de todo, incluyendo las utilidades, un aproximado para que el trabajador, pues bueno, tenga la posibilidad de saber más o menos una cantidad de lo que le tienen que dar, ¿sí? Sobre todo si es que se separa antes del reparto de utilidades, ¿no? Entonces más o menos hay que tener una noción, porque aunque no las entreguen, si ya laboraste más de 60 días, tú tienes derecho a tu parte proporcional del reparto de utilidades. Y algo que yo veo beneficioso es que ahora con el cambio de principio que topa las utilidades hasta por un monto de 3 meses de salario del trabajador como máximo, pues tenemos una referencia más palpable de cómo pudiéramos calcular esa parte, ¿sale? Bueno, eso en cuanto al tema de las condiciones de trabajo, ¿sale? Luego tenemos seguridad y salud en minas. Si bien es cierto, la Ley Federal del Trabajo obliga al patrón a tener un centro de trabajo con condiciones seguras y higiénicas,
También existen otras normativas que yo les llamo complementarias, que se desprenden, son leyes secundarias, normativas secundarias que se desprenden de la ley del trabajo, que complementa sobre todo esa parte. Y algo que es muy común para ustedes o que se menciona mucho ahí en la mina es el tema de la norma 023 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del año 2012. Esta norma oficial mexicana regula medidas específicas en las minas subterráneas y metálicas y aparte regula temas como la ventilación, el control de gases, el EPP y la capacitación para emergencias. Y obviamente, pues sabemos, bueno, yo me doy cuenta por los maestros que dan clases aquí, los muchachos que van y hacen sus prácticas, y lo que he visto yo, sobre todo en los proyectos de titulación, cuando hablamos de temas que van enfocados a las medidas de seguridad. Yo veo que en base a los reportes de investigación que presentan los alumnos, la seguridad yo creo que es la situación más importante dentro de ese tipo de organizaciones. ¿Por qué? Porque si sucede un accidente, pues obviamente son pérdidas millonarias para estas empresas. Entonces, en las minas de antemano se sabe que las reglas son estrictas y que son de seguimiento muy puntual. Si alguien desacata o incumple o viola las normativas, como la norma 023, que está, digamos, a la orden del día, o las normas del reglamento interno que hablan precisamente del tema de seguridad e higiene, pues obviamente la gente es sancionada, incluso les rescinden su relación de trabajo. ¿Por qué? Porque acuérdense que una de las principales obligaciones del trabajador pues es acatar las órdenes de su patrón. Entonces, si el trabajador está violando situaciones de seguridad y pone en peligro o en riesgo a los demás trabajadores, pues lo más seguro es que le van a dar las gracias. Entonces, sí es importante mucho esa parte de la seguridad, porque pues no solamente es la del trabajador, sino también de las personas que lo rodean. Y sobre esa misma situación, tanto la reglamentación interna, las normativas oficiales mexicanas en materia de seguridad, el mismo artículo 123 constitucional, la misma Ley Federal del Trabajo, son normas que permiten complementarse, ¿sí? Entonces, en esas medidas específicas de seguridad, pues obviamente como el patrón está obligado a tener condiciones, bueno, tener un espacio de trabajo, digamos que de cierta manera digno, seguro para los trabajadores, y a sabiendas de que las minas son, digamos, zonas inseguras, pues obviamente el tomar acciones para, en este caso, disminuir o minimizar riesgos dentro de la actividad, el patrón pues obviamente tiene que generar esas condiciones aptas para que los mineros puedan realizar su servicio, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar pues lo que vienen siendo los sistemas de ventilación eficientes para llevar aire limpio sobre todo ahí en las minas subterráneas, el monitoreo de gases tóxicos. Acuérdense antes de las huelgas de Cananea y Río Blanco, por allá, antes del 1910, pues las condiciones eran infrahumanas bajo las que se laboraba, sobre todo en las minas de Cananea. Entonces, en ese sentido, pues imagínense, no había equipos de protección personal. Entonces, toda esa indumentaria, esos sistemas logísticos que han logrado innovar las minas a lo largo de los años hasta hoy en día, pues permiten, pues de alguna manera trabajar de una manera un poco más segura, ¿verdad? Porque el riesgo existe. Ahí no se eliminan riesgos, se minimizan. Es por eso que, vuelvo a insistir, la actividad minera pues es muy rentable, muy redituable para la clase trabajadora, pero tiene un precio, ¿sí? Bueno, en ese sentido, pues también tenemos la revisión de las estructuras de la mina, lo que vienen siendo las galerías,
Tenemos equipos y brigadas de rescate entrenados para planes de emergencia y simulacros frecuentes, para, pues obviamente, que la base trabajadora esté lista, esté preparada en caso de un siniestro, pues saber de qué manera actuar, obviamente buscando en todo momento pues, salvaguardar, pues obviamente su salud y su integridad, ¿sí? Entonces eso es fundamental. Yo creo que por aquí hemos de tener personas que laboran en la mina y que están en esa área y saben, y yo creo que todos, independientemente que estén en el área de seguridad, que ese concepto, vaya la redundancia, seguridad es el aspecto, yo pienso que más importante para una empresa minera. ¿Por qué? Porque pues, si sus trabajadores están seguros, pues, obviamente estos van a seguir produciendo. Si se presenta una cuestión de un siniestro, pues obviamente se para la mina, y parar la mina, minutos, horas, días, son pues obviamente pérdidas millonarias. Y bueno, les digo, esto es más o menos de lo que yo logro percibir. Obviamente ustedes están más ahí de lleno en la mina, están en la práctica profesional, están ahí en los cocolazos, ¿no? Entonces esto no es nada nuevo para ustedes. Riesgos más frecuentes, y yo creo que ya todos ahorita han de estar pensando, los riesgos son estos. Y bueno, en efecto, la Ley Federal del Trabajo, desde el punto de vista legal, prevé el seguro de riesgos de trabajo y la integración de comisiones mixtas de seguridad y higiene, ¿sí? O si un trabajador sufre un accidente de trabajo y por alguna cosa se da una lesión de esas que son permanentes parciales o permanentes totales, pues este seguro de riesgos de trabajo pues obviamente va a indemnizar de acuerdo a la categoría de la lesión reconocida en la Ley Federal de Trabajo, pues un monto en tema de recursos económicos, ¿no? Pero también cabe señalar que la Ley Federal de Trabajo obliga a identificar peligros, evaluar riesgos, establecer controles administrativos y técnicos junto con capacitación continua. ¿Para qué? Pues para garantizar la salud y la vida de las personas que trabajan en las minas. Eso es bien importante. Los centros de trabajo en el área de minería son lugares donde constantemente tienen visitas por parte de la Inspección del Trabajo. La Inspección del Trabajo es una autoridad en materia laboral. Su trabajo es llegar de sorpresa a estas entidades privadas denominadas empresas mineras, y ellos se encargan de evaluar, de revisar que estas empresas cumplan con todas las normativas. Si por alguna situación hay algún detalle, pues lo más seguro es que van a clausurar la empresa. Obviamente eso no sucede. ¿Por qué? Porque las minas, bueno, en la mayoría de los casos, siempre cuentan con esas medidas de seguridad, siempre están al día con el tema de la seguridad. Si alguna persona, algún trabajador sobre todo, infringe esas cuestiones, les digo, seguramente lo van a despedir, y sería un despido justificado, porque poner en peligro la vida de otros por desconocimiento, por negligencia o porque sea a propósito, pues es motivo suficiente para darle las gracias. Entonces es muy importante esa parte. Yo creo que es una situación que ustedes conocen bien de antemano. Entonces ahora sí que espero yo en la sesión de retroalimentación del próximo jueves, pues que tengamos participación por parte de la audiencia, por parte del grupo, y bueno, pues sería interesante saber que expongan algunas situaciones sobre los riesgos más frecuentes o algunas experiencias que hayan tenido con temas de seguridad en su centro de trabajo, ¿sale? Y bueno, por último, pues quiero concluir con lo siguiente, ¿sí? El sector minero requiere vigilancia permanente en las condiciones de trabajo. ¿Por qué? Les digo, si bien es cierto, las condiciones son superiores a las de la ley, sobre todo en el tema de seguridad, pues ahí sí, al ser una situación donde al ser una labor
donde no se eliminan riesgos, sino que se minimizan, pues el riesgo siempre se encuentra presente, ¿sí? Y de un momento puede ocurrir un siniestro, ¿no? Luego, también quiero mencionar que la Ley Federal del Trabajo no es el único cuerpo normativo que regula la cuestión de la seguridad, ¿no? Si bien es cierto, ahí se establecen las obligaciones del patrón, que el centro de trabajo debe tener condiciones higiénicas y seguras para que el trabajador desarrolle sus actividades, también tenemos a las normas oficiales mexicanas que complementan, ¿sí? Y hacen un marco de protección integral, pero el cumplimiento debe ser estricto y sobre todo la patronal debe de fomentar o de crear una cultura de prevención, ¿sí? Lo que permite o lo que debe permitir una minimización de accidentes de trabajo y con ello pues obviamente fomentar en el día a día, al diario, pues un entorno laboral digno y sobre todo seguro. Entonces esa es una situación importantísima y que yo creo que eso es lo que debemos de rescatar. Yo quiero pensar que en sus centros de trabajo la cultura de la seguridad es algo del diario, y que constantemente estén aplicando estrategias para disminuir riesgos. ¿Sale? Sabemos que la actividad minera, si bien es cierto, es muy bondadosa, vuelvo a insistir en el tema de lo económico, pues sí, no es porque que los patrones sean buenos samaritanos, es porque realmente hay un riesgo latente, y no cualquier persona pues se atreve a andar en esa actividad. Entonces, a manera de reconocimiento, pues quiero felicitar a todos y cada uno de ustedes que se desempeñan en esas labores. No es una tarea fácil, pero alguien lo tiene que hacer y bueno, esas empresas cuentan con ustedes y pues bueno, cuídense, acaten las normas, sigan las reglas para que pues el día de mañana siempre lleguen a su casa a ver a su familia. Entonces eso es cuanto por mí en relación a este tema de condiciones de trabajo. Cualquier duda o pregunta estaré a la orden el día de la retroalimentación, que sería el próximo jueves. Entonces aquí me despido, les agradezco mucho y que tengan buena tarde. Saludos a todos.